Continuando con las actividades de esta Semana de la Antropología, ahora nos encontramos con el señor Rafael Barajas Durán, alias El Fisgón, después de su conferencia magistral. En este momento le haremos algunas preguntas de los temas tratados en esta conferencia. Si alguno no pudo asistir, la conferencia se encuentra en la página de Facebook de nuestra facultad a través de la transmisión que se realizó. Ahora le doy la palabra a mi compañera Regina. Claro que sí, en esta conferencia, Rafael, nos hablabas de la importancia de los ciclos revolucionarios y post-revolucionarios. Y también nos invitabas a hacer un ejercicio de análisis de qué podemos hacer para cambiar la realidad en la que estamos viviendo. Y es algo muy interesante porque es lo que tú plasmas en tus obras, tú plasmas la realidad mexicana. ¿Y podrías poner un poco en contexto a los que nos están viendo? Sí, mira, a lo largo de la historia, como un movimiento, como si fuera un movimiento pendular, hay periodos en los que los pueblos se organizan y consiguen cosas y consolidan derechos, etcétera, y hay periodos en los que los pueblos son desorganizados y les quitan cosas y les quitan derechos. Los periodos en los que los pueblos se organizan son periodos de auge revolucionario o ciclos revolucionarios, y los periodos en los que a los pueblos les quitan cosas son los ciclos de auge contrarrevolucionario. Y así está determinada la historia. Estoy convencido de que desde hace décadas vivimos en todo el planeta, no solo en México, un ciclo contrarrevolucionario muy agresivo. Es el ciclo contrarrevolucionario neoliberal que ha básicamente desmovilizado sindicatos, desorganizado a la sociedad, roto contratos colectivos de trabajo, etcétera, y ha permitido, entre otras cosas, el enriquecimiento de un puñado de gentes y ha permitido, entre otras cosas, el auge del negocio del crimen organizado. Y bueno, decías que nos encontramos en esta parte del ciclo contrarrevolucionario neoliberal. Así es. Y de la necesidad de una revolución. ¿En qué momento tú crees o cuáles son los factores que tendrían que darse para que exista esta revolución? Mira, yo más que llamar a una revolución, yo lo que creo que tenemos que hacer es detener el ciclo contrarrevolucionario neoliberal. Y para que esto se dé se necesitan muchos factores. Se necesita, entre otras cosas, un crecimiento de la conciencia colectiva. Se necesita, entre otras cosas, que la sociedad se organice. Primero que el individuo, que la gente cobre conciencia de su momento histórico. Porque en el momento en el que la gente cobra conciencia de su situación histórica, deja de convertirse en un ente pasivo, en una víctima de las circunstancias y se convierte en un actor del cambio. Y luego pues se necesita que la gente se organice. Para todo esto es necesario un crecimiento de la conciencia a nivel colectivo. Es decir, todos los grandes procesos de cambio de la historia han implicado un crecimiento de la conciencia colectiva. Son procesos civilizatorios en muchos sentidos. Y yo creo que tenemos que echar a andar uno de estos procesos civilizatorios porque estamos enfrentando uno de los procesos, uno de los ciclos antihumanitarios más profundos de la historia. El otro día Noam Chomsky definía al Partido Republicano Norteamericano como la asociación más peligrosa de la historia de la humanidad. Y hace unos días unos expertos en la salud mental dictaminaban que Donald Trump era un enfermo muy peligroso. Yo creo que no les falta razón. Estamos viviendo un momento muy delicado. Todo esto que hemos estado viendo de un enfrentamiento entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Corea alrededor de un arsenal nuclear sí nos pone al borde de una catástrofe nuclear global. Yo creo que no queremos vivir este escenario. ¿Qué papel juega México en esta humanización después de todos estos procesos? ¿Qué podemos hacer? Mira, México siempre ha jugado un papel importante en los ciclos revolucionarios y en los ciclos contrarrevolucionarios. México jugó un papel importante en el ciclo de las revoluciones atlánticas con la guerra de independencia, jugó un papel importante en el ciclo de la primavera de los pueblos con la revolución liberal, jugó un papel importante en el ciclo de las revoluciones socialistas con la revolución mexicana, jugó un papel relevante en los ciclos de los estados de bienestar en la posguerra. Y aquí en México, curiosamente, es donde se inicia en 1994 la lucha contra el movimiento neoliberal y la inician los zapatistas, la inicia el movimiento zapatista. Y yo creo que México hubiera sido parte del gran ciclo de la revolución, de este ciclo regional de las revoluciones latinoamericanas, si no hubiera habido un fraude electoral en 2006. En
manos de quién está cambiar el panorama? ¿En manos de las élites o en manos de la sociedad? Mira, las élites ahorita llevan la mano dominante y esto no lo digo yo, lo dicen ellos. Hace unos años, Warren Buffett, que es uno de los hombres más ricos del mundo, dijo esto de que no existe la lucha de clases es falso, la lucha de clases existe y la está ganando mi clase. Nosotros vamos ganando. Y él estaba preocupado por los avances, por la calidad, por el corte depredador de su contrarrevolución. Lo decía preocupado por esto. Yo creo que ahorita las élites llevan la mano en este proceso contrarrevolucionario y esto solo se puede cambiar si la gente cobra conciencia y si la gente entiende que lo que está en juego incluso es la subsistencia de la raza humana, porque estos señores están acabando con el planeta. Es decir, el cambio climático es real. Pregúntenle a todos los habitantes de las zonas arrasadas por los huracanes, ¿no? No pregunten en la Casa Blanca porque ahí te lo van a negar, van a decir que es una conjura china, pero el cambio climático ahí ya está, es una realidad palpable y es una realidad temible. La crisis ecológica ya está e incluso estamos ante una crisis profunda del capital, crisis que está ahí en 2008 y que no ha sido resuelta. Claro. Bueno, yo quisiera regresar a unos comentarios que hizo ahorita y otros que hizo en su conferencia, ya que se viene este proceso electoral en México en el 2018, menciona cómo en el pasado proceso electoral norteamericano surgen estos candidatos de los extremos. ¿Usted cree que en México haya cabida para que surjan candidatos como estos? O si ya surgieron algunos, ¿cuáles serían para usted? Yo creo que el proceso electoral en México es muy distinto al proceso electoral norteamericano. Yo no veo realmente candidatos digamos, yo no veo que estos extremos se manifiesten en esta elección. Sin embargo, sí estamos, creo yo, ante un referéndum que es muy claro. ¿Queremos seguir con el modelo neoliberal o queremos cortar este proceso? Yo creo que hay un candidato que efectivamente plantea un cambio. Ese es Andrés Manuel López Obrador, y creo que los partidos que firmaron el Pacto por México están apostándole a la continuidad neoliberal, y yo creo que tenemos que cortar la continuidad neoliberal. ¿Cómo contrarrestamos? Otra de las temáticas importantes en esta conferencia magistral fue cuando empezaste diciendo que en México estamos viviendo una pérdida de derechos que inició desde la época de Porfirio Díaz, que después también se dio con la privatización del petróleo, con todas estas privatizaciones, y cuando hablas de las concesiones que Canadá tiene sobre costas mexicanas. Entonces, ¿tú cómo crees que podamos contrarrestar esta pérdida de derechos? Mira, la pérdida de derechos se ha dado en distintos momentos de la historia. Sin lugar a dudas, el porfiriato es un momento en el que las élites mexicanas alcanzaron unos niveles de concentración de riqueza históricos. Pero esto ha regresado en la era neoliberal. Es decir, yo creo que lo que sí hemos vivido en la era neoliberal es una embestida en forma contra la sociedad mexicana y contra el tejido social. Entonces, ¿cómo detener esto? Pues básicamente con organización y toma de conciencia. Nos tenemos que organizar. Es decir, esto no se va las élites están muy contentas con esta forma, con lo que está ocurriendo hoy en día. Están muy contentas con la depredación del país, están muy contentas con los procesos de acumulación brutal de la riqueza, ¿no? Yo creo que nosotros somos los que tenemos que exigir una socialización de la riqueza y del bien común. ¿Crees que algún buen ejemplo de organización sea el que se dio por el pasado sismo o todavía nos falta mejorar? ¿Qué debemos hacer? Mira, sin lugar a dudas, lo que vimos en el sismo de este año, es del 19 de septiembre del 2017, es muy conmovedor. Vimos a la sociedad civil organizándose de manera espontánea y de manera muy eficaz para rescatar a las víctimas del terremoto. Y la verdad es una organización que rebasó con mucho la organización oficial. Vimos un proceso muy similar en 1985 en la Ciudad de México. Y este proceso dio lugar
a cambios políticos muy profundos. La Ciudad de México, antes del terremoto de 85, estaba organizada por el PRI. Después del terremoto de 85 ya no estaba organizada por el PRI. Y es muy posible que esto, es decir, decía Churchill que él era muy bueno, él era mejor para adivinar el pasado que el futuro. A mí me pasa lo mismo. A mí me resulta más fácil entender, adivinar el pasado que el futuro, pero yo sí creo que si leemos el pasado, sí podemos esperar o suponer que esta movilización ciudadana va a tener algún impacto en las elecciones a venir. ¿Cómo plasmas todas estas realidades a través de caricaturas? ¿De dónde surge esta idea? Ese es un tema un poquito más informal. Bueno, la caricatura es un género político, digamos, que funciona desde hace ya varios siglos y básicamente es eficaz porque es un género muy didáctico, porque te permite traducir en imágenes concretas pensamientos abstractos. Yo creo que ahí está la fuerza de la caricatura. Y es una herramienta didáctica muy clara, y esto lo entendía muy bien Eduardo del Río Ríos, a quien le vamos a hacer un homenaje al ratito. Y en este mundo laboral, ¿tú te enfrentas a la censura? Pues mira, realmente yo trabajo en periódicos en medios que piensan mucho como yo, entonces difícilmente me censura, ¿no? Pero yo creo que el tema de hoy en día no es tanto la censura como el control de las agendas. En tiempos, digamos, en el siglo XIX, en tiempos de la monarquía, bastaba con censurar una publicación, lo que sea, para que las ideas no circularan. En tiempos del internet esto es imposible. Lo que sí ocurre es que los grandes consorcios mediáticos tienen una tecnología muy eficaz que les permite controlar de manera muy directa lo que es la agenda pública. Es decir, ellos discuten, ellos deciden y definen qué es lo que se debate y qué es lo que se discute, y de esta manera controlan a la opinión pública. Hoy tenemos un control muy eficaz de la opinión pública. Yanis Varoufakis, el economista griego, solía decir, y no le faltaba razón, que la película de The Matrix, en la que está toda una sociedad metida en una especie de capullo, es decir, con la cabeza totalmente conectada a un aparato que le dicta la realidad, una realidad virtual, que esa película no es una película de ciencia ficción, sino que es un documental, y creo que no le falta razón. Claro. Y es algo que usted mencionaba muchísimo en su conferencia, es esta analogía con Harry Potter, que a la gente le gusta Harry Potter porque es el reflejo de la sociedad en la que está viviendo. Y eso excelente se podría también analizar con Matrix y todo esto de la sociedad de la información y de que la espectacularización de la realidad, por ejemplo. Y que de repente vivimos lo que llaman la posverdad, ¿no? La realidad de la posverdad, en la que de repente están buscando entre los escombros a una niña que nunca existió, ¿no? Es decir, los medios sí tienen esta capacidad de armarte realidades ficticias. ¿Algún mensaje? Contradicción. ¿Algún mensaje que quiera dejar a nuestra comunidad estudiantil? Porque sabemos que estamos en un periodo importante. El próximo año son las elecciones 2018. ¿Algún mensaje que quiera dejarle? Pues sí, es decir, hay que documentarse, hay que apagar la televisión y hay que prender la cabeza, hay que echarse a andar, y sobre todo hay que organizarse. Es decir, lo que estamos viviendo es muy grave, sí vivimos tiempos oscuros y sí tenemos que cambiar esta situación. ¿Alguna invitación, algún evento próximo? Pues no. Sí. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho la entrevista que nos otorgó y esperamos seguir viendo su trabajo, seguir compartiendo su trabajo y bueno, es una llamada a la toma de conciencia, a poder movernos juntos y organizarnos como sociedad para realmente lograr cambios. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio.